Y te digo la verdad, los abuelos míos me decían a mí, donde tú veas a ese hombre, mándate, no le hables. Wow. Cualquier cosa que te esté dando, no lo coja. Ministro, usted cuando tiene el primer amor, usted siempre trata de serle fiel a Dios todo el tiempo. Para donde quiera que haya un culto, para allá voy. A mí me decían darle en actividad. Wow. Porque no había lugar que yo no dejara de ir. Incluso, si tenía que ponerme un pantalón 3 y 4 veces, el mismo, en una misma semana, aunque tenga que lavarlo en la noche para ponerme el otro día. A mí tenían que esconderme hasta los pantalones, ministro. Wow, Darling. Porque es que ya había tanta actividad pendiente y yo con ese deseo, ese fuego de buscar de Dios, que yo no me limitaba, no me importaba que era el mismo pantalón. Yo tenía cierta batalla porque yo no estaba declarado, varón. Wow. Yo me vine declarando después que empecé a trabajar. Entonces, yo vengo de pasar un proceso de que no estaba declarado y me decían, tú no has nacido todavía. Dios mío. Y todo el mundo me acusaba con el dedo señalador. Pero, Sistema de bullying. varón, yo no podía enamorar a una cielo, no podía ni siquiera orar para comprometerme. Wow, o sea que había muchas limitaciones. No estaba estudiando porque tampoco, por falta de... porque no tenía ayuda, no había recursos y qué sé yo. Entonces, pero gracias al Señor le dio que después Dios fue moviendo la ficha, Dios fue organizando todo. Y Dios ha permitido en mi vida muchas cosas lindas a través de los tiempos. Bendiciones, familia. Bienvenido a nuestro canal de YouTube, El Rey del Tercer Día. Hoy yo me siento contento, yo me siento regocijado porque tenemos un invitado especial. Darling Pérez Solano, bienvenido, Darling. Saluda a esta familia de YouTube. Bendiciones, mi gente, fieles seguidores del canal El Rey del Tercer Día. Le habla Darling Pérez Solano, mucho gusto. Darling, antes que nada, Darling, antes de tú expresarnos algunas cosas, me gustaría saber un poco más de ti, Darling. ¿Quién es Darling? ¿Dónde nace? ¿Cómo se cría? ¿Cómo fue su infancia? Porque sé que esto puede bendecir a mucha gente que nos van a escuchar. Amén, amén, así mismo es, ministro. Yo recuerdo que desde niño, Dios siempre sentí esa necesidad de caerle atrás donde hacían un culto, ahí yo estaba. No importando lo lejos que sea, la dificultad que tenga, yo siempre me iba a mi culto. Y por cierto, la iglesia de la Asamblea de Dios hacían unos cultos lejos para allá, por donde le llaman los chivos. Y yo me recuerdo que yo iba en ese tiempo. Me iba en pantaloncito corto, en bermudita. Wow. Uno poloché, como ese era en ese tiempo normal, a servirle a Dios todo el tiempo, de ese sentir. Y desde ahí, dicen que el que sigue lo bueno lo persigue. Entonces, Wow. yo recuerdo que yo me convertí y siempre he tenido el temor de Dios y es caminando bajo la voluntad de Dios, para arriba y para abajo. Y ahí me recuerdo yo que ya me junté con unos cuantos hermanos, íbamos a unos retiros monte adentro, teníamos que pasar arroyo, cañada, pasar hambre, para unos retiros, a buscar la presencia de Dios. Donde quiera que había un retiro, ministro, no había forma. El primer lugar era Dios. Wow, o sea, Darling, que para seguir a Cristo es un sacrificio. Oh, ministro, muchas veces usted sale de un retiro y usted no sabe ni siquiera qué va a encontrar en su casa. Wow. Tú sabes lo que es hacer un ayuno y entregarlo con cereza o con mango o con lo que aparezca. Wow. Porque cuando uno iba a su casa, recuerdo yo que los calderos estaban vacíos. Wow, Darling, pero antes de esa experiencia, antes de ese encuentro con Dios, con el camino de Dios, ¿cómo fue tu infancia? ¿Viene de un hogar estable o viene de un hogar disfuncional? ¿Cómo fue ese Darling desde niño? ¿Cómo creció? Bueno, yo te voy a decir la verdad, ministro. Principalmente yo me crié con mis abuelos, mi mamá y parte de mi familia, que son mis tías. Pero nunca supe lo que fue un amor de un padre, porque hasta el sol de hoy, mi papá, yo si lo he visto, ha sido pocas veces. Wow. Yo crecí con el amor de mis abuelos y ellos me dieron buena educación. Siempre me indicaron por el buen camino, me enseñaron a saber ganarme la vida.
Y eso gracias a Dios le doy a Dios, porque hoy en día hasta donde yo he podido llegar ha sido porque ellos me llevaron por el buen camino, ministro. Wow, Darling. Y yo imagino que debe ser fuerte, ¿verdad? En la niñez, la ausencia de un padre. Pero como un niño que va creciendo y no ve a su padre ahí constantemente o no lo ve, ¿cómo un niño puede salir a camino sin frustraciones con esa ausencia? Wow, ministro. ¿Cómo fue que usted pudo salir y no caer luego de su edad adulta en un estado depresivo y coger caminos incorrectos por esa situación? Wow, ministro, y te digo la verdad, los abuelos míos me decían a mí, donde tú veas a ese hombre, mándate, no le hables. Wow. Cualquier cosa que te esté dando, no lo cojas. Yo crecí con ese tabú y entonces, después que ya yo estaba convertido, la pastora me se acercó a mí y me dijo, mira, joven, es bueno que tú te acerques a tu familia. Entonces ahí yo tuve que acceder a perdonar. Fui donde él vivía porque ya me hubieran dado la dirección y así sucesivamente. O sea, Darling, que todo ese proceso de la ausencia de tu padre en tu crecimiento creó en ti algún rencor que tú tuviste que perdonarlo. No, yo no quería saber de él porque eso fue lo que me inculcaron en ese tiempo. Wow. Entonces, porque también tengo más hermanos de parte de padre. Incluso el Señor es tan poderoso que el Señor permitió que yo tenga una visión en un sueño, donde yo me trasladaba a un lugar que le llaman Atillo de San Cristóbal. Entonces en ese sueño yo iba caminando por un camino y justamente le pregunto yo a una joven, ¿usted conoce a alguien que se llama José Catola por aquí, que es el apodo que le tienen? Entonces me dice ella, sí, justamente ese es mi padre. Padre amado. Pero óyeme, ya Dios me lo hubiera revelado en sueño, ministro. Wow, o sea, Darling, que ya Dios... Y ella misma me dijo, mira, yo soy tu hermana. Wow. Porque ya Dios me lo hubiera revelado en sueño, varón. Porque hay cosas, para el hombre hay cosas difíciles, pero para Dios no. Dios me llevó en sueño. Y justamente lo que pasó en el sueño así mismo fue. O sea, Darling, que ya Dios había preparado el camino para que tú tuvieras ese encuentro con tu familia de parte de tu padre y tú pudieras sanar, vendar esa ausencia. Sí, wow. Así mismo, ministro. Darling, pero ya de conocer esa etapa de tu niñez, Darling, háblanos qué ha sido de tu vida luego que tú tuviste ese encuentro bonito con Dios, luego de todas esas experiencias de trasladarte caminando de un lugar a otro, de cruzar cañadas con agua alta para poder llegar a un destino para adorar a Dios. Háblanos qué es esa vida del evangelio a temprana edad, cómo una persona puede mantener ese estilo de vida desde toda una niñez y qué viviste, si tuviste alguna experiencia. Cuéntanos, Darling. Bueno, yo te voy a decir la verdad que en realidad, mira, hay algo que se llama el primer amor. Wow. Cuando uno tiene el primer amor te permite hacer cosas que tú no te imaginas. Ministro, usted cuando tiene el primer amor, usted siempre trata de serle fiel a Dios todo el tiempo. Para donde quiera que haya un culto, para allá voy. A mí me decían darle en actividad. Wow. Porque no había lugar que yo no dejara de ir. Incluso, si tenía que ponerme un pantalón 3 y 4 veces, el mismo, en una misma semana, aunque tenga que lavarlo en la noche para ponerme el otro día. A mí tenían que esconderme hasta los pantalones, ministro. Wow, Darling. Porque es que ya habían tanta actividad pendiente y yo con ese deseo, ese fuego de buscar de Dios, que yo no me limitaba, no me importaba que era el mismo pantalón. Darling, pero en ese entonces yo considero que no era lo mismo de ahora quizás, porque ahora quizás los jóvenes de ahora normalmente van a muchas actividades para conocer nuevas personas. Entiendo que en ese tiempo se hacía porque realmente se quería buscar a Dios, porque realmente uno quería estar en los asuntos de Dios, ¿verdad que sí? Sí, pero le voy a decir algo, ministro. Quizás me disculpen por lo que quizás vaya a decir, pero en aquel tiempo era mucho mejor. Y el Dios de ayer y el Dios de hoy
Es el mismo, Lo que pero han cambiado son las personas. las personas han cambiado, Wow, porque el sistema. en aquel tiempo la gente no le importaba durar, pasar de una vigilia, Wow. de un retiro para una vigilia, para otro culto, y después la noche o amanecer de silicio. Y no importa, varón, para los montes no se iba. Uno siempre ande quiera era buscando la presencia de Dios. O sea, que se ha perdido esa pasión, se ha perdido. Mucho. Wow. Varón, es que uno antes no sabía lo que era cama. Era inclinado en la presencia de Dios. Todo el tiempo, matutino, retiro, vigilia, actividades, ayuno. Ya hoy en este tiempo casi nadie ayuna, ministro. Es fuerte, Darling, eso que tú estás diciendo. Y es una realidad, Darling. Yo entiendo que hace falta. Yo entiendo que los jóvenes de esta generación son jóvenes que su enfoque es más a la preparación. Pero yo entiendo que fuera del enfoque a la preparación, debe de haber un enfoque a lo que es una vida espiritual. Y hay que saber diferenciar el tiempo de la preparación terrenal y el tiempo de la preparación en Dios. Es bueno usted prepararse en lo espiritual para usted poderse mantener firme en el Evangelio. Pero Darling, cuéntanos una de esas experiencias dentro del Evangelio que tú puedas decir, wow, pero los evangélicos también tienen situaciones, y porque muchas veces la gente quizás creen que los cristianos no tienen momentos de uno sentirse solo, de uno sentirse varón, necesitado, desesperado, porque prácticamente nosotros profesamos, ¿verdad?, la fe, pero a todo hombre de Dios y a toda mujer de Dios le llega el desánimo. Cuéntanos, Darling, ¿tuviste alguna experiencia donde entendiste que te faltaba fuerza para seguir? Oh, bastante, ministro. Yo mismo, como le cuento, yo tenía cierta batalla porque yo no estaba declarado, varón. Wow. Yo me vine declarando después que empecé a trabajar. Entonces, yo vengo de pasar un proceso de que no estaba declarado y me decían, tú no has nacido todavía. Dios mío. Y todo el mundo me acusaba con el dedo señalador. Pero, Sistema de bullying. varón, yo no podía enamorar a una cielo, no podía ni siquiera orar para comprometerme. Wow, o sea que había muchas limitaciones. No estaba estudiando porque tampoco, por falta de... porque no tenía ayuda, no había recursos y qué sé yo. Entonces, pero gracias al Señor le dio que después Dios fue moviendo la ficha, Dios fue organizando todo. Y Dios ha permitido en mi vida muchas cosas lindas a través de los tiempos. Wow, qué bendición, Darling. Y permiso, sabe que algo que siempre yo he tenido mucha fe. Wow, cuéntame. Porque la fe mueve montañas. Yo antes me alitaba, decía, Señor, yo me voy a alitar, yo me voy a bañar, necesito quien me dé una bola o quien me dé los 100 pesos, porque yo me quiero ir a gozar para tal culto. Wow. Yo nada más tenía que abrir la boca, pedir y se dará, como decía Dios. Mira, yo me paraba ahí y ahí mismo Dios mandaba el carro o me mandaba quien me iba a dar los 100 pesos, los 500 pesos. Y yo todo el tiempo he podido vivir con la fe. Nunca he tenido que decirle a nadie, dame. Wow. Yo he aprendido a vivir por fe, ministro. Mira, mi situación yo se la cuento a Dios, no a ningún amigo, no. Wow. Mi situación yo la he con Dios y yo. Y hasta ahora, hasta el sol de hoy, no me arrepiento de lo que Dios me ha dado. Wow, Darling, ¿alguna caída dentro del camino de Dios? Ah, sí. Sí, en el 2009, específicamente 2009, 2008 por ahí, más o menos. Ajá. Yo me aparté de lo que fue los caminos de Dios. Wow. Y surgieron consecuencias, porque aquel que se aparta de los caminos de Dios, le suceden consecuencias. Wow, wow. Todo aquel que se aparta, empiezan las cosas a salirle mal, porque ya la cobertura de Dios, que Dios te guardaba, ya no está. Ya empezaban los levantamientos, guerras, dificultades. Pero en el 2009 justamente yo me quemé en la compañía donde estaba laborando. Pero aún así no volviste a la iglesia. Espérate, dame decirte. Wow. Sí te digo, dame contar bien este testimonio. Cuenta, porque hay gente que van a ser bendecidos. Porque en realidad, cuando uno carga a propósito, ministro, mire,
Usted se puede esconder, usted puede hacer lo que usted quiera, pero si usted carga a propósito, si usted fue marcado por una palabra o por algún compromiso que ya tú tengas con Dios en el mundo espiritual. Wow. Entonces, yo me quemé en el 2009, donde habían como 12 tanques de gas. Wow. Entonces, hubo un incendio y justamente yo estaba en un lado que pertenece a un callejón, pero dentro de la misma compañía, con donde había los tanques de gas. Yo pasé sin cubrirme la cara, no me puse nada, porque a mí yo lo que pensé en salir fue, varón. Y yo pasé un fuego de lado a lado, así como sucede en la película, ministro. Dios mío. Y tú mira mi rostro. Y incluso cuando yo llegué a donde me estaban dando los primeros auxilios, nadie quería mirarme. Porque ya yo tenía la cara desfigurada, pero yo mismo yo no lo sabía. Eso sucede así como cuando usted se quema con el mofle, ministro. Entonces, que el cuero de la cara enterecito se fue. Porque la suerte mía es que eso no llegó a primer grado. De primer grado no pasó. Y gracias al Señor le doy, que el Señor lo que hizo en mí fue un rostro nuevo después de ahí. Pero después de ahí, yo decidí reconciliarme, varón. Y después de ahí, el Señor me dio al 100% todo lo que yo hubiera perdido. Dios. Y Dios, no me arrepiento de Dios, de lo que Él ha podido hacer en mi vida. Wow, o sea, darling, que Dios, a pesar de todo este apartado, esa intervención divina siempre estuvo ahí. Incluso, ministro, el Señor me ponía a pelear en sueños, varón, con demonios, hablando lengua, libertando a los enfermos, o sea, Dios me llevaba hasta las naciones, ministro. Yo he sabido pelear con legiones de demonios, con demonios, de todo tipo de demonios. El Señor me ponía a interceder. Yo acostado, era una patada en el aire, gloria a Dios santo, aleluya, o si no hablando lengua. Y la persona que vivía conmigo en ese entonces se asustaba, porque no era normal. Mientras otro dormía su sueño normal, yo estaba peleando guerra. Porque es que ya el trato que Dios tenía en mí, los dones me persiguen, porque es que ya Dios me marcó desde el vientre de mi madre, que yo nací con un objetivo en esta vida. Darling, ¿y qué tú tienes para decirle a esos jóvenes que están quizá en una condición similar, no tienen el apoyo de su padre para ser alguien productivo, de sociedad, de bien, que no tienen ese apoyo moral de una madre, que se sienten abandonados, que no sienten esa fuerza de continuar luchando por lograr un sueño? ¿Qué usted puede decirle a esa generación que lo puede estar escuchando? En realidad, yo le recomiendo a cualquiera que tenga esa dificultad, esa situación, que hay uno que se llama Jesucristo. Wow. Nada más hay que depositar toda su carga en Él, que Él es capaz de quitártela. Tú nada más simplemente tienes que hablar con Él en el silencio de la noche o donde quiera que tú estás, clama a Él, que Él te va a responder y Él te puede ayudar. Porque el Señor es quien quita la carga de uno, varón. Wow. Porque no digas con tu fuerza. Tú nada más tienes que clamar, pedirle a Él y Él va a contestar tu petición. Wow. Y hay muchos que visiten la iglesia aunque no se conviertan, pero que dice la Biblia que por el oír viene la fe. Es así. Entonces, hay muchos que hay que vayan, el día que puedan ir, vayan el día, dedíquenle que sea un día a Dios, que Dios ha sido demasiado bueno para con cada uno de nosotros. Es así. Darling, de verdad que, wow, nos honra poder ser parte de este testimonio tan bonito. Esperamos que muchas vidas que van a ver esta entrevista puedan ser bendecidos. De verdad que fue un gusto tenerte, esperando en Dios poder volver a tenerte en esta plataforma, que la única intención es bendecir vidas. Amén, amén, ministro. Yo me siento contento también. Un placer. Si usted no se ha suscrito, suscríbase al canal, comparta y active la campanita de notificaciones. Shalom. Yo creo que me paré antes.